Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, amado Redentor, Salvador, guardador y preservador de nuestra vida, de nuestra alma, Señor. Estamos aquí también, no solamente porque nos vemos motivados por todo lo que tú has hecho, adorarte y exaltarte, sino también porque tenemos una gran necesidad de ti, de tu palabra, de tu pan diario, del alimento, Señor, espiritual, para recibir poder en el hombre interior y ser transformados, ser edificados y ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos, Señor, instrúyenos en tu palabra, haznos sabios, haznos entendidos, haznos temerosos y obedientes a tu palabra, oh Rey de gloria, Señor. Danos la sabiduría de lo alto, que es pacífica, que es llena de buenos frutos, y no hay en ella incertidumbre ni hipocresía, Señor, porque tú eres un Dios fiel y verdadero, y tus palabras son fieles y verdaderas, bendito Dios. Te pedimos que nos hables, nos enseñes y nos corrijas en esta noche, nos instruyas también en los méritos de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo te lo pedimos, Padre eterno, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, pueden sentarse y continuamos en este hermoso estudio acerca de la doctrina del hombre, acerca del cual nosotros podemos estudiarnos a nosotros mismos y responder muchas preguntas, los interrogantes que el hombre tiene y que por sí mismo ni por la filosofía, huecas filosofías humanas, no puede dar una respuesta verdadera. La respuesta que da el hombre es una respuesta totalmente aislada de Dios, aislada del Creador, del Hacedor, y por tanto no hay una verdad en ella. El hombre se engaña a sí mismo. Pero cuando conocemos al hombre a través de conocer a Dios, podemos entonces tener un concepto, tener una idea clara y respuestas a muchas de las preguntas que el hombre cuestiona o se hace acerca de sí mismo. Y venimos estudiando, mirando que Dios creó al hombre, Dios creó a Adán. Adán no es el objeto de una transformación o de una teoría, como dicen los hombres acerca de la teoría de la evolución, ¿no? El hombre no ha evolucionado, el hombre fue hecho en un solo día y fue hecho por Dios. No es como motivo, la causa, de un proceso, no. Dios dice que Él hizo toda la creación en 5 días y luego en el 6º día creó al hombre y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Ahora, la Escritura nos muestra que Adán es un hombre literal, es un hombre real, es un hombre que tiene origen, es un hombre que tiene una compañera, que tiene esposa, es un hombre que Dios lo colocó a gobernar, a enseñorearse, es un hombre que tiene identidad, mis amados hermanos, tiene familia, tiene historicidad, historia. Lo vemos que se narran las generaciones en la palabra y se habla de Adán allí. Así es que Adán tiene todas las características de una persona como cada uno de nosotros, que no ha venido de ninguna evolución, sino que ha nacido de un hombre y de una mujer como creación de Dios. Y vamos allí ahora, vamos a mirar cuáles son los efectos o las consecuencias que conlleva a que el hombre haya sido creado por Dios. Yo les vuelvo y repito que este estudio es tan importante no solamente para nosotros hacer defensa de nuestra fe con el ateo, con el incrédulo o aquel que tuerce la Escritura. Más allá de una defensa, esta Escritura es para aprender a conocernos a nosotros mismos, amar a Dios, adorar a Dios, exaltar al Señor y vivir siempre agradecidos con Él. Bien, mis amados hermanos, y las consecuencias acerca o lo que conlleva a que Dios haya creado al hombre son consecuencias muy lógicas. En primer lugar,
Los seres humanos no existen en un vacío, o sea, como la evolución. No, el hombre tiene un origen, y ese origen se basa o está, mis amados hermanos, es previo en Dios. El hombre tiene un origen que es previo y es en Dios. Y solo podemos entenderlo desde el punto de partida del Creador. Yo les decía algo muy importante. En las universidades se enseña la antropología, el estudio del hombre. Pero la Escritura dice que el hombre desconoce a Dios. Las universidades bien estudian el hombre, pero lo estudian lejos de la fuente original. Entonces, cuando estudiamos al hombre a partir del hombre y no estudiamos el hombre a partir de Dios, es donde está el grave problema. Por eso el hombre no puede resolver sus problemas, y sobre todo el problema más grande que tiene el hombre para resolver es el problema del pecado. Entonces, esa es la gran diferencia. Nuestra enseñanza, esta doctrina bíblica, para conocer al hombre tenemos que ir al origen, que es, y la fuente, que es Dios mismo. Entonces el hombre no fue creado en ningún vacío, el hombre tiene un origen previo, y ese origen previo está en Dios, gloria al Señor. Bien, vamos a ir a Hechos, capítulo 17, versículo 24. Y aquí nos muestra Hechos 17, pero vamos a ir desde el versículo 16, por favor. Y aquí que vamos a encontrar que Pablo está en Atenas, él ha ido a Atenas, va a predicar delante de todos estos filósofos paganos. Nosotros sabemos que Atenas, en aquel contexto, mi amado hermano histórico, en el contexto de Pablo, cuando está Pablo, Atenas es una nación, la capital allí, es una ciudad muy rica en cuanto a la sabiduría de los hombres, pensadores, científicos, matemáticos. Y él está allí, mis amados hermanos. El versículo 16 nos dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Entonces dice que Pablo está haciendo defensa de su fe, está haciendo defensa del evangelio con los filósofos, ¿cierto? Con aquellas corrientes de aquellas escuelas de los pensadores, de los epicúreos y de los estoicos. Disputaban con él, y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Lo llamaban de palabrero. Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros, Atenas era la capital de Grecia, del Imperio Romano, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir, oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Por allí comienza el apóstol San
Pablo y entra a predicarles el Evangelio. Ahora, en el versículo 24 es donde más vemos el punto de inicio de Pablo. Mira, cuando él comienza a los atenienses, a todos aquellos pensadores griegos, también de la capital de Atenas, que no se interesaban sino por lo nuevo, los filósofos, están las escuelas de los filósofos allí, todos sus alumnos y todo lo que se interesaba por la filosofía y el pensamiento humano. Ahora, Pablo allí comienza, el Dios 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Bien, escucha esto. El apóstol comienza su discurso allí. Primero la introducción es, viendo la imagen, ¿cierto? A ese Dios lo conocido, yo que era muy idólatra en la relación e idolatría, lo invitaron a que predicara las cosas nuevas. Y él comienza porque veo la inscripción allí. A ese Dios es el que yo sirvo. Y él comienza ¿por dónde? Él comienza por la creación, por el Dios creador y por su creación. Escucha bien porque esto es muy importante. Dice 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Entonces comienza diciendo, Dios es el Dios que hizo todas las cosas, lo que en ello hay, y siendo también que Señor del cielo y de la tierra. Entonces Dios es el creador de todo, pero además es el Señor, es el Rey, es el que gobierna. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, amados hermanos. Entonces, el punto inicial, el punto de partida del apóstol Pablo es Dios y el Dios que hizo el mundo, el Dios de la creación. Entonces, allí está el apóstol Pablo haciéndole ver y reconocer que había un Dios verdadero. Aunque en Atenas había muchos dioses, estaban hundidos en la idolatría, amados hermanos, pero había un Dios, el Dios no conocido, era el verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. No solamente Él es Dios, Él es el que la gobierna, Él es soberano de su creación, dice, y no habita en templos hechos por manos humanas. Bueno, vamos al versículo, vamos a ir hasta el versículo 20. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 25 dice, y ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida, el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Entonces, aquí Pablo nos está introduciendo más. Ellos son pensadores, son filósofos, aislados, muchos de ellos, de la realidad, que no le dan gloria a Dios ni le reconocen, pero Pablo les está diciendo, Él es el que ha dado la vida y aliento a ¿qué? A todas las cosas. Lógicamente incluye a toda la creación, incluye al hombre. Él les está diciendo, Él es el que le ha dado la vida al hombre. Él es el que le ha infundido aquí y dado aliento a todas las cosas. Y la Escritura nos dice, recuerden que la Escritura dice que en el principio el Señor creó ¿qué? Todas las cosas, cielo, tierra, todas las cosas, y creó al hombre, y al hombre les dio aliento de ¿qué? Sopló aliento de vida. Entonces lo que hace Pablo es dirigirse al principio de la creación y demostrarles que ese Dios que ellos no conocían era el verdadero Dios, el Dios creador, el Dios que había hecho los cielos, la tierra, todas las cosas, el Dios que había hecho al hombre, a todo ser vivo, y le había dado aliento de vida. Vida y aliento a todas las cosas, eso se entiende. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Hermanos, Él les está diciendo todo linaje y también los límites de ¿qué? De su habitación. ¿Verdad? Para que habite sobre la faz de la tierra. Y Él ha dicho entonces, Dios creó al hombre para que habite ¿dónde? Sobre la faz de la tierra. Y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de ¿qué? De su habitación. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente
no está lejos de cada uno de nosotros. Él los está llamando entonces a que reconozcan al Dios creador y se vuelvan. Ahora, lo que hace en el versículo 28 es decirles que la única razón por la que estamos vivos es porque Dios existe. Mira, Él le dice ahora, porque en Él vivimos y nos movemos. Escucha bien. El apóstol Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos. Entonces lo que le está diciendo es que la única razón por la que estamos vivos es porque Dios, ¿qué? Dios existe. La única razón por la que el hombre vive y existe es porque Dios es. La razón por la que el hombre existe, vive, es porque Dios es. Y Él lo llama. ¿Qué hace Pablo? Es a través de esta predicación, de venir al comienzo de la creación, es decirles, Dios es el que nos hizo. Dios nos dio aliento de vida. Él hizo todas las cosas. Él es el creador. Él no necesita ser honrado por estas cosas de esta manera, porque Él lo ha hecho todo. Y ha establecido los límites de la habitación del hombre. Un día para nacer, un día para morir, y también un día Él ha establecido también el lugar en que la persona va a vivir. Nosotros no vivimos en piedecuesta porque nosotros quisimos. Sí, sentimos una motivación, pero nosotros vivimos en piedecuesta porque Dios estableció los límites de nuestra habitación. Y también eso implica que Dios también estableció para nosotros un día de nacer y un día de morir, del cual nadie podrá aumentar un día más de lo que Dios había determinado y quitarle, mis amados hermanos. Y seguimos. Entonces dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, Dios lo que está diciendo es que Él nos ha creado, ¿no? El hombre no puede existir, o la única razón por la que estamos vivos es porque Dios existe. Nos creó y sustenta nuestra vida. Así en que el hombre imagine y diga que no hay Dios, pero si Él no existiera, mis amados hermanos, ¿qué pasaría? Si Dios no existiera, oh amados hermanos, nosotros no existiríamos. ¿Te recuerdan cuando la Escritura dice que el Señor, Moisés le dijo, Señor, Dios lo comisiona para que vaya a hablar a sus hermanos que están en la esclavitud y libertarlos? Señor, pero si tú me mandas, ¿qué le puedo decir que eres tú? Dile que yo soy el que soy. Hermanos, Él es Dios. Él es Dios. Dios es. Y por cuanto Dios es, nosotros somos. Y ese es el fundamento. De ahí es donde tenemos que comenzar a estudiar al hombre bíblicamente. La doctrina del hombre parte de allí, de que Dios es. Por eso nosotros, ¿qué? Somos. Por cuanto Él existe, Él nos creó. Entonces no hay un vacío, mi amado hermano. El hombre no fue creado en un vacío. El hombre tiene un inicio, una procedencia, una fuente que es Dios. Y eso es lo que tenemos que defender siempre. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo allí en Atenas. Diciéndole a esa multitud de gente que se cree sabia en su propia opinión, que son adoradores de muchos dioses, les está diciendo, el Dios que ustedes dicen no conocido es ese. Y ese es el Dios que creó los cielos y la tierra. Es el Dios que hizo todas las cosas y le dio vida, les impartió aliento. Es el Dios no solamente que creó todas las cosas, sino también es el Dios y les habla de su doctrina de la providencia. Sino es el Dios que ha establecido límites al hombre, ¿cierto? Le estableció en la tierra, le estableció límites, Él cuida de ellos. Dice la Escritura, les prefijó los órdenes de la habitación, los órdenes de los tiempos y los límites de ¿qué? Su habitación. Dios es creador y Dios es guardador, es sustentador y ordenador de toda su creación. Y porque Él es, porque en Él vivimos y nos movemos. Entonces está diciendo, la única razón para que el hombre exista es porque Dios existe, Dios es.
No hay ninguna otra razón. ¿Por qué existimos? Porque Dios es. Porque Dios es. No existimos por una casualidad. Nosotros no somos ninguna casualidad, ni tampoco somos, mis amados hermanos, el producto de una evolución. De ninguna manera. Dios creó al hombre en un día. En el día sexto, Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. De ninguna manera podemos aceptar de que el hombre puede tener otro origen que no sea en el Dios que es, en el Dios que existe, en el gran yo soy el que soy, el Dios que es. Gloria al Señor. Ahora, esto es lo que hace Pablo. Decirnos que los hombres, las personas, solo existen y funcionan gracias a Dios, porque en Él vivimos y nos movemos. Existimos y funcionamos porque Él existe, en Él vivimos. Entonces, al decir, en Él vivimos, significa que la vida viene ¿de quién? De Dios. Es en Él. Ninguna de sus criaturas, ninguna de sus creación escapará. Depende de Dios. Todos nosotros, dice, vuelvo a repito 28, porque en Él vivimos. En Él vivimos. Él es la fuente de la vida. Él es la vida. Él es la fuente de la vida. Él es el creador, mis amados hermanos. Y además, no solamente es eso. Él es un Dios providente. Él es el que cuida de su creación. Muchas personas dicen, ¿te recuerdan? Muchas personas, por ejemplo, hay un ejemplo. El ejemplo es cuando el pueblo de Israel había pecado grandemente y Dios envía el profeta Elías. El profeta Elías estaba con aquellos sacerdotes de Baal reunidos y ellos tenían sus dioses y clamaban a sus dioses. Entonces el profeta le dice: hacer una zanja cavada, llenarla de... Bueno, perdón, esa no es la de él, ¿no? Le dijo que hicieran, prepararan su altar y llamaran a sus dioses, invocaran a su Dios para que ese Dios respondiera y consumiera el holocausto. Y la Escritura dice que ellos saltaban, gritaban y pasaban muchas horas y tarde, y Elías se burlaba: mire, grítame tú, de pronto tu Dios está durmiendo, quizás se ha ido de viaje. Era una manera sarcástica de hablarles acerca de su falso Dios, de su falsa creación. Y se cortaban ellos, y no hubo ninguna respuesta. Hermanos, no puede existir un Dios verdadero que ha hecho todas las cosas y que no sea providente, o sea, que no se encargue y cuide su creación. Porque todo está en Él, todo es de Él. ¿Y para qué? Y para Él. En Él vivimos y por Él que subsisten todas las cosas. Entonces, podemos entender que Dios es creador, y no solamente Dios creador, sino sustentador. Dios es providente. Cuando escuchamos quizás su divina providencia, es que Dios es el que cuida, está presente y sabe todas las cosas. El Dios de los Baales, ¿cierto? El Dios Baal no era ningún Dios ni ninguna providencia tenía. Este Dios no responde. Por eso la Escritura dice: los que adoran imágenes tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, ¿verdad? Y lo que Pablo está haciendo allí en Atenas es diciéndole: mira, tus dioses no tienen nada que ver con la creación. Tus dioses no tienen nada que ver con el hombre. El verdadero Dios, el que hizo los cielos y la tierra, infundido aliento y vida, es el Dios verdadero, el que cuida la creación. Ellos tenían muchos dioses: dioses para los cultivos, dioses para la lluvia. Entonces habían dioses que le daban lluvia, dioses de la fertilidad y cantidades de dioses que ellos adoraban. Pero él le dijo: no, ninguno de esos es el verdadero Dios. Un verdadero Dios es providente. Este Dios verdadero es el único que ha creado y que sustenta y cuida toda la creación, porque en Él vivimos, en Él nos movemos, como dijeron algunos de sus profetas.
de sus poetas o alguno de sus pensadores, de los filósofos. Y esto no es nada más normal. Los dioses Baal, los dioses de Baal, los dioses de, el dios Baal, de aquellos sacerdotes que servían allí en el templo que habían sido invadidos cuando Acab y su mujer Jezabel los había llevado allí. Ninguno de ellos, su Dios, no era un verdadero Dios, no tuvo respuesta, no hubo una providencia, no hubo un cuidado ni una respuesta. Pero cuando Elías prepara su altar, Elías manda hacer una salma y que le llenen de leña y de agua y la llenen de agua, y entonces tenemos un holocausto rodeado casi por una laguna, mis amados hermanos, de agua. Y él invoca al Dios verdadero. Y cuando él invoca al Dios verdadero, él le pide que se manifieste para que esta gente conozca quién es Jehová verdaderamente, cuál es el Dios verdadero. Y allí había una lucha. Entonces estaban los que adoraban a los dioses y el que adoraba al Dios verdadero, y quería que ese Dios se manifestara y la humanidad pudiera entender y saber cuál era el verdadero Dios. Entonces él invoca a Dios, le llama, y Dios hace descender fuego, y ese fuego consumió todo el holocausto y todas esas rocas que habían allí mojadas y llenas de agua, y consumió el agua, lo devoró y lo secó absolutamente todo, mis amados hermanos. Y allí todo ese pueblo que había dejado al Dios verdadero y habían adorado al Dios de Baal, se volvieron al Dios vivo y dijeron: verdaderamente el Dios de Elías es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Hermanos, el Dios verdadero. Y a esto llevó Elías, a que el pueblo pudiera reflexionar, razonar y darse cuenta cuál era el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero es un Dios que cuida, sustenta, guarda y protege la creación. Los ateos dicen que Dios hizo. Si existe un Dios, muchos dicen, no, Dios no tiene ningún cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque hay muertes, porque hay guerras, porque hay gente pobre, ¿sí? Porque hay necesidades, porque hay dolor. Y entonces la gente dice, los ateos aducen eso: bueno, si existiera Dios, si Dios hizo todas las cosas, ¿por qué Dios se olvidó de su creación, la descuidó? No. El hombre se olvidó de Dios. Dios no se ha olvidado de su creación. Dios dice en su palabra que Él nos atestigua que mientras exista el cielo y la tierra, no faltará la lluvia y la sementera. Y de esta manera Dios le testifica al hombre que Él guarda y no se ha olvidado, aún que la tierra está llena de pecado, llena de maldad, pero el Señor es un Dios providente. Hizo los cielos y la tierra, y Él cuida y Él la sustenta. La Escritura dice que hace llover sobre buenos y malos, ¿cierto? Da el pan a buenos y malos. Entonces vemos Dios como cuida la creación, porque es su providencia, su cuidado, su protección. Entonces es lo que hace Pablo. Pablo lo lleva a que medite y reflexione. No somos el resultado de una evolución, no somos el resultado de hombres que viven creados en un vacío, que no tienen un origen verdadero en el cual nosotros podamos reconocer. No, amados hermanos, el hombre que niega a Dios, lo niega por su propia conciencia y razón cauterizadas, y una razón oscurecida por causa de su pecado. El hombre no quiere reconocer a Dios. Gloria a Dios. Este es el primer lugar. Las consecuencias es que, en primer lugar, Dios ha creado ¿qué? Al hombre, y que el hombre existe porque Dios es. El hombre existe porque Dios es. Y Dios nos atestigua a través de su providencia, de que Él lo ha hecho, Él lo cuida, Él lo sostiene, y ha ordenado y prefijado los límites de toda nuestra habitación.
Cuando uno ve esto, mis amados, esto tiene muchas connotaciones en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos ver que Dios lo ha ordenado todo desde antes de la fundación del mundo. Dios predestinó, Dios eligió, Dios guardará, Dios preservará. Por eso nosotros como hijos de Dios no debemos temer en ningún momento, de ninguna manera. No podemos. Hermanos, escucha bien, esto nos ayuda a derribar filosofías y pensamientos humanos. Yo no sé si ustedes han escuchado, dicen, miren la juventud de las personas, no queremos tener hijos porque si hay uno más va a contaminar más el medio ambiente, el planeta, no hay alimentos, se van a agotar los alimentos, se va a acabar el oxígeno, la capa de ozono, y todos estos argumentos humanistas, escucha bien. Entonces dice, no vamos a procrear por eso. Mas Dios creó al hombre para procrearse y multiplicarse. Pero el humanismo, y donde vamos hoy, es que no podemos, porque yo no sé si ustedes han escuchado a las personas que hablan de esa manera. Contaminamos el planeta, contaminamos el medio ambiente trayendo una persona. Entonces una persona va a consumir no sé cuántas horas de un teléfono, no sé cuántas horas de un celular, calentamiento, gasto de energía, va a consumir no sé cuántas cosas empaquetadas, entonces cantidades, hermanos. Es impresionante, y hacen un cálculo de cuánto una persona puede consumir y contaminar y bueno, cantidad de cosas. Y que el alimento que consume, entonces hay más poco alimento, se va a acabar este mundo, lo estamos destruyendo. Sí, es ciertamente el pecado, pero hay algo, amados hermanos. La providencia de Dios es la que sostiene y mantiene. Entonces, todos esos argumentos del diablo, engañadores, y hay muchos creyentes que dicen, uy, sí, verdad, no podemos multiplicarnos, no va a haber comida, se van a acabar los alimentos, no podemos multiplicarnos porque estamos contaminando la capa de ozono. Hermanos, mucha gente que se dice ser cristiana acepta este adoctrinamiento humanista. Pero usted lee la palabra de Dios, y la palabra de Dios le dice a usted que el hombre y la creación todo fue hecho por Dios, y que Dios es el que dice, Él es el que da vida a todos, llegando a todas las cosas. Dice que también ha prefijado los órdenes de los tiempos, los límites de esta habitación, para que busquen a Dios, dice, porque en Él vivimos y nos movemos, y todas las cosas por eso existen, dice la palabra de Dios también. Entonces, la palabra de Dios es fiel y es verdadera, mis amados hermanos. Nosotros debemos creer en lo que dice la palabra. Entonces encontramos la razón de nuestra existencia, encontramos que hay una fuente de nuestra existencia que es el Dios. Dios es, nosotros somos. Porque nosotros vivimos porque Él existe. En Él vivimos y nos movemos, gloria al Señor. Bien, amados, vamos a ir también a considerar otra cosa. Otro aspecto importante, o las consecuencias que conllevan a considerar la creación de Dios. El hombre es creación de Dios. En segundo lugar, la creación directa de Dios significa que el hombre no es Dios. Al Dios crearnos directamente, significa que el hombre no es Dios, ni tampoco el hombre es divino. Fíjense que en los tiempos que estamos viviendo, el hombre se cree Dios, se cree omnipotente y toma derechos sobre la vida. Entonces, ni tampoco el hombre es un ser supremo. Sabemos que Dios es el ser ¿qué? Supremo. Entonces, una razón es que podemos entender las consecuencias. Ya vimos la primera, mis amados hermanos, que el hombre no puede existir sin Dios, que no existe ningún vacío en la creación del hombre, ni es fruto de una evolución. Dios creó al hombre en el sexto día, y en Él vivimos, por Él nos movemos, y Dios es el que sustenta y cuida toda la creación. Es la defensa que hace Pablo de Dios como creador, sustentador
y que el hombre no puede vivir sin Dios y que el hombre no puede existir sin Dios. Así que nuestro origen está ¿en quién? En Dios. Gloria al Señor. Y en segundo lugar es esto, mis amados hermanos, que el hombre no puede ser Dios ni tampoco divino, ni es el ser supremo. El hombre nunca puede ser Dios ni debe buscar ser como Dios. El hombre en el huerto de Edén buscó ser como quién, como Dios. Vamos a ir a Génesis, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, ¿qué encontramos aquí? Es que uno a veces, si uno se detallara en cada cosa, pero déjame decirle, Satanás es astuto en negar la infalibilidad del Espíritu. O sea, cuando Satanás le dice, con que Dios os ha dicho, o sea, lo que Dios le dijo, ¿sí? No es cierto, no es una verdad. O sea, la Escritura falla. Y eso es importante porque este engaño viene del huerto de Edén. ¿Cuántas veces las personas dicen, no, la Escritura falla? La Escritura, el hecho de que hombre lo hubiera prescribido, que hombre se hubiera recibido el mensaje, tiene errores, conlleva errores, mi amado hermano. Dios fue el que inspiró las Escrituras. Dios dio al hombre y le inspiró a escribir las Sagradas Escrituras. La inspiración de Dios nos asegura que la Escritura es infalible, no falla. Que la Escritura es perfecta, es completa la profecía. Amados hermanos, entonces el diablo le dice, con que Dios os ha dicho, o sea, la Escritura no es infalible, la Escritura es falible, o sea, falla. Y la lleva en el año, más o menos en 1800 a 900, se levantó un grupo teológico liberal, de pensamiento liberal. ¿Qué decían ellos? Ellos decían, para comprender la Escritura, no necesitamos la Escritura ni el Espíritu, lo que necesitamos es usar la razón. Y colocaron la razón por encima de la inspiración, ¿sí? Porque Dios dice en San Juan que Él se encargaría de preservar su Escritura, mis amados hermanos. Entonces, y otros textos. Y ellos, lo que hicieron estos teólogos liberales es, no necesitamos el Espíritu ni la inspiración. Nosotros tenemos la razón. Y entonces, cada cual puede tener su propio significado de la Escritura y no el significado y la interpretación que la misma Escritura da de lo que Dios ha dicho. Entonces, hay tanto engaño, y todo eso se desea hoy en día, mis amados hermanos. Hay muchas corrientes de iglesias donde tienen este pensamiento liberal. Y por eso hay tanto engaño hoy en día. La Escritura la tuercen a todo momento. Y no reconocen que lo que tenemos es lo que Dios quiso que tuviéramos y ella es infalible. Entonces le dicen a usted, mira, lo que le digo no está escrito en la palabra, esto es que el pan recién sacado del horno, ¿cierto? Y entonces, ¿qué están haciendo, oh amados hermanos? Están desviando a las almas de una sincera fidelidad a Cristo. Eso lo dijo Pablo. Que así como Satanás engañó a Eva, él temía que los falsos maestros los desviaran de una sincera fidelidad a Cristo. Y la obra del enemigo es hacerle creer a muchos que lo que está escrito en esta palabra, nosotros lo podemos manejar a nuestro acomodo y darle una interpretación basada en nuestro razonamiento y no en lo que el Espíritu de Dios habló y enseñó. Ahora bien, entonces le dijo, no comáis de todo
con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sí? Gloria al Señor. Y si nosotros comparamos esta manera con la tentación del Señor Jesucristo, ¿qué encontraríamos? ¿Qué encontraríamos? El Señor le dijo, escrito está, ¿cierto? Dice, lánzate porque escrito está, ¿cierto? Que mandarás a los ángeles, ¿verdad? Mira, Él quería que así como derribó a Adán y a Eva, creía que de la misma manera podía derribar. Aquí le dijo, como que Dios os ha dicho, pero aquí le dice el Señor que escrito está, ¿cierto? Pero el Señor lo que hace, dice una cosa, que la astucia de Satanás es descontextualizar la palabra. Él se la citaba, pero descontextualizada. Y lo que hace el Señor Jesucristo es ponerle en contexto la palabra de Dios. O sea, no me vas a engañar como descontextualizó como la palabra en el huerto de Edén. Entonces, Cristo sí fue fiel. Lo que no pudo dar, Cristo lo ha hecho, mis amados hermanos. Entonces, eso tiene una connotación también. Y el texto dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿cuál otra vez? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces el hombre ha querido ser como Dios, ha querido intentar ser como Dios. Amados hermanos, y vemos que cuando el hombre lo intentó, cayó muerto en delitos y pecados. Y vemos entonces la doctrina de Dios nos enseña que el hombre, es ser creado por Dios, nunca podrá ser Dios, ni lo debe intentar, mis amados hermanos. Ustedes saben la astucia de Satanás. Satanás, cuando fue creado, él dice la palabra del Señor que quiso ocupar el lugar de ¿quién? De Dios. Él quiso ser igual a Dios, ¿verdad? ¿Y qué vino a decirle a los hombres? Que podían ser iguales a ¿quién? A Dios, ¿cierto? Entonces, esto nos demuestra que el hecho de ser creados por Dios, el hombre no puede ser Dios ni puede intentar ser igual a Dios. Oseas 11:9 nos dice la palabra de Dios allí. Oseas 11:9. Y también vemos que el hombre nunca podrá ser Dios, ni lo puede intentar, y que Dios no podrá ser. Hombre dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios está diciendo que no es que hombre, o sea que el hombre no puede ser como quien, como Dios, porque nunca, solo en la excepción de que Dios se humanó, tomó un cuerpo como el nuestro, ¿cierto? Pero sin pecado, sin mancha. Entonces el Señor dice, yo soy Dios, no soy ¿qué? Hombre. Entonces el hombre no puede ser Dios porque es creación de Dios y porque Dios no es hombre. O sea, eso es muy claro. Pero el hombre quiere traspasar los límites. Ahora, en tercer lugar, mis amados hermanos, las consecuencias de ser creados por Dios es que la criatura, o sea, el hombre, está obligado a someterse a Dios. Mira, y este es uno de los puntos más neurales. ¿Por qué el hombre ateo o cualquier otro hombre? Nosotros vemos que hoy día esta última generación es una generación totalmente atea, no cree en Dios. Pero si nosotros comparamos algo, vemos que la última generación, el Señor dice que es la más maligna y la más perversa. Pero también se nos dice que es una generación que no conoció a quién, a Dios. El aborrecimiento de las cosas de Dios.
La Escritura nos dice en Timoteo que son amadores de deleites más que de Dios, que son aborrecedores de lo bueno, y lo bueno no lo podemos encontrar sino en Dios. Pues allí tenemos los elementos. Entonces, al hombre, el pecador aceptar, hermanos, al pecador, al hombre que no cree en Dios, al aceptar que Dios es el creador, Dios demanda un sometimiento. Él sabe que si Dios lo creó, demanda un sometimiento. Por ejemplo, la familia. La familia está estructurada de tal manera que Dios es la cabeza de toda la creación, es el que rige y gobierna, pero en un hogar los padres tienen unos hijos. Y Dios ha colocado la primera autoridad para sus hijos como quién, sus padres. El hecho de que dependa de sus padres le demanda naturalmente y divinamente, y por la divinidad, por la creación de Dios, y también por su naturaleza, que dependen de alguien, significa que debe someterse, obedecer. Entonces, en el hogar nosotros tenemos también un ejemplo, una manera de ver a Dios, que hay una autoridad establecida y que los hijos se someten a la autoridad establecida por Dios. La primera autoridad para los hijos es sus padres, y ellos se someten. Entonces, lo mismo es el hombre. El hombre sabe, por toda esta creación y como Dios estructuró la familia, el hogar y todas las cosas, vemos que siempre debemos un sometimiento a algo o a alguien. Y el hombre, al reconocer que Dios es el creador, tiene que responder a las demandas. Entonces, como tercera razón es que el hombre está obligado a someterse a Dios. Y eso implica que el hombre es responsable de ¿qué? De todos sus actos, y que el hombre no es libre para hacer lo que él quiera. Escucha bien. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro creador, podemos entender que no somos libres y que no podemos hacer lo que quiera y que debemos someternos a Él. Ahora, el problema con la humanidad es el siguiente. Vamos a hacer caso. Vamos a ir a Romanos 1, perdón, Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9 nos muestra que el hombre no es libre de hacer lo que desee, como si sus actos no tuvieran consecuencias delante de Dios. Entonces, todo lo que el hombre hace debe considerarse a la luz de la voluntad de Dios. Eclesiastés 11:9. Hablando del joven dice: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, amados hermanos, aquí encontramos el hombre está obligado a someterse a Dios y no es libre de hacer lo que desea, como si sus actos no tuvieran consecuencias y no tuvieran que dar cuentas. El Señor está diciendo: el joven, alégrate, toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón. El joven anda haciendo todo lo que quiere, complaciéndose a sí mismo, desbordándose en los deleites, en las cosas que no traen nada bueno a su vida, a su corazón, a su cuerpo, a su alma, andando en sus propios caminos, andando en los deseos en la vista de sus ojos, y cree que no tiene que dar cuentas, cree que no es responsable de sus actos, que no hay por qué dar cuentas al final de la vida. Pero la Escritura dice que Dios no dejará al hombre sin juzgarle, que todo acto, toda obra que el hombre haga, tiene quien le juzgue, y es Dios. Entonces entendamos algo. Déjame decirle algo. El hombre niega a Dios porque él sabe
que si acepta que Dios le creó, tiene entonces que someterse y rendir cuentas a Dios. Entonces, la obra que estamos viendo en este último tiempo es sacar a Dios de todo lugar. Al sacar a Dios, no hay una ley moral, ¿cierto? No hay un establecimiento en lo cual nos rija sobre lo bueno y sobre lo malo. No hay nada que pueda condenar los actos impuros, pecaminosos y totalmente abusivos del hombre. Entonces, como no hay una ley moral, no hay una ley divina, no vengo de un Dios, al final no tengo que rendirle cuentas a nadie y puedo darle gusto y anchas a mi vana manera de vivir. Por eso hoy en día tenemos matrimonios igualitarios. Por eso hoy en día ellos tienen más derechos que nosotros no podemos hablar contra el pecado que ellos cometen, pero ellos sí pueden decirnos todo lo que queramos a los que amamos la justicia divina y a los que tenemos una ética y una moral divina. Y por eso se dan las libertades del pecado, porque el hombre no reconoce a Dios. Pero Dios le dice que por cuanto es creación de Él, Dios le va a juzgar de todas las cosas. Y la humanidad vive así. Vive en su derroche, vive en su maldad, en su iniquidad y en todas las libertades para pecar. Y déjeme decir algo. Estos que van a subir le van a dar más libertad al pecado. Y nosotros, vamos a ser sometidos y vamos a ser encadenados, mis amados hermanos. Nos van a querer enmudecer, callar, para que no proclamemos la verdad. Cada día ustedes van a ser testigos de la incredulidad, del ateísmo, de la manera en que ustedes ven cómo la mayoría de los gobernantes en el mundo son ateos. Y sabe una cosa, la mayoría de ellos que son ateos son homosexuales también. Porque usted sabe que un abismo conduce a otro abismo. Si no creo en Dios, tengo toda la libertad para vivir a mi manera. Porque no tengo a nadie quien darle cuentas. Me moriré y ahí termina todo. No hay ningún problema. Como los testigos, muere y ahí no pasa absolutamente nada. Digamos que Dios es enfático, dice sobre todas estas cosas te juzgará. Dios dice la palabra. Gloria al Señor. Bueno, vamos a dejar aquí. Seguimos porque tengo otros puntos más para desarrollar acerca de las consecuencias lógicas que se presentan al hecho de que Dios ha creado al hombre. Realmente hemos alcanzado a ver 3, todavía me falta de la tercera desarrollar otra parte importante. Entonces, amados hermanos, nosotros como creyentes reconocemos que nosotros fuimos creados por Dios. Por cuanto Dios es, nosotros somos. Sin Él no existimos. En Él nos movemos, en Él somos, en Él existimos, por Él vivimos. Dios ha prefijado, sostiene, Dios tiene cuidado de su creación. Aunque el hombre anda en la voluntad de su corazón, de sus pensamientos, Dios no ha abandonado. Dios tiene cuidado de su creación. Él está presente en la creación. Él gobierna, está atento en la creación, mis amados hermanos. Así es que el hombre también debe reconocer esto, lo que le decía Pablo. No solamente es el creador, Él está viendo y Él está atento a todas las cosas. Y es lo que entonces nos dice aquí Eclesiastés. Él está atento a todas las cosas. Él es nuestro creador y a Él debemos darle cuentas. Y Él va a juzgar todas las cosas. Ahora, la creación, mis amados hermanos, nos muestra, al ser creados por Dios, podemos entender que nosotros no somos Dios ni podemos intentar ser Dios, porque primero que todo pecamos y los que intentaron cayeron muertos en delitos y pecados. Y segundo, porque Dios no es hombre. Tercero, la criatura está obligada a someterse ¿a quién? A Dios. No puede vivir a sus anchas, a su manera, no puede vivir en sus propios caminos, aunque ande en ellos, tiene que dar cuenta a Dios. Tendrá que dar cuenta a Dios por sus
actos. Entonces, todo acto del hombre tiene consecuencias y una realidad delante del Señor. Entonces, bien nos ayuda esto en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos relaciona esto con Dios? Amados hermanos, es un hecho muy importante saber que Dios nos ha hecho, que nosotros nos debemos a Él, que Dios nos hizo, y nos hizo, como dice también Isaías, que lo veremos más adelante, nos hizo para honra, gloria y alabanza de su nombre. Dios nos hizo para que le sirvamos y para que le adoremos. Y el que Dios nos haya hecho, mis amados hermanos, demanda de nosotros sometimiento, demanda de nosotros cumplimiento, demanda de nosotros obediencia, demanda de nosotros honra, demanda de nosotros santidad, justicia. Entonces, todas estas son las consecuencias e implicaciones del hecho de reconocer que Dios nos hizo. Hermanos, ¿por qué el hombre, una pregunta, ¿por qué el hombre puede decir que quitarle la vida a un ser humano es malo? Porque ¿quién le dijo eso al hombre? ¿Cuál es el estándar para un hombre que está sin Dios decir que quitarle la vida a un hombre es malo? ¿Cuál es el estándar moral? ¿Dónde encuentra el hombre el estándar moral para decir quitarle la vida a un ser humano? La Escritura dice que Dios nos dejó un juez de nosotros, que es que la conciencia. Es que el hombre quiere eliminar a Dios, pero en su conciencia, Él le dice, por muy pervertido que sea, que quitarle la vida a un ser humano está mal. ¿Sí, hermanos? Entonces, el hombre que niegue a Dios, diga que no hay, el hombre no puede explicar cómo un estándar moral puede decirle a él, mis amados hermanos, que matar es malo. Ahora, ¿quién ha dicho que matar es malo? Dios. Y aunque el hombre quiera negarlo y salirse de muchas maneras, no puede, hermano. Dios también testifica en el alma del hombre, por muy corrupto y cauterizada que tenga la conciencia. Un ladrón, porque huye cuando nadie lo persigue. ¿Por qué? Porque su conciencia está allí, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, todo esto es maravilloso, poder entender al hombre, poder entendernos a nosotros, conociendo a Dios. Podemos responder a todas estas preguntas. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque cada día que podemos profundizar en tu palabra, podemos encontrar, Señor, identificar también nuestra vida y nuestra relación con Dios y poder ser mucho más estrecha, mucho más firme, Señor. Gracias, amado Dios, por esas consecuencias que implica el ser hechos por Dios, Señor. Señor, el que tú nos haya hecho a nosotros tiene esas consecuencias que traen implicaciones a nuestra vida. Bendito Rey de Gloria, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, como dijo Pablo. Eres el Dios que ha purificado los límites de nuestra habitación, que ha hecho todas las cosas, que ha dado la vida y aliento, y eres el que cuida toda la creación, porque en Él vivimos y en Él nos movemos. El hombre, por mucho que lo niegue y reniegue a Dios, niegue tu existencia, Señor, oh Dios de gloria, siempre tendrá que la creación le testificará su misma conciencia, Señor. No puede desligarse, Señor, por mucho que lo niegue. Gracias, Señor, por darnos la fe para creer en ti, para entender que tú eres el que nos ha hecho, nos ha formado en el vientre de nuestra madre, que no fue, Señor, el producto de una evolución, sino que somos creación tuya, hechos a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Y fuimos hechos, Señor,
para someternos a ti, para vivir según tu voluntad. Que el hombre, Señor, aunque diga que no existe Dios, que no hay en él ningún motivo para adorarle y exaltarle y darle cuentas, tu palabra nos dice que el hombre no puede hacer lo que quiera, que todos sus actos tienen consecuencias y que tiene que dar cuenta a Dios, el cual lo juzgará por todas las cosas, Señor. Esto nos lleva a temer cada día delante de ti, a temer delante de un Dios vivo, Señor, que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, Señor, y que no tiene por inocente al culpable, y que el hombre definitivamente, Señor, irremediablemente, un día, así te van muchas veces, pero un día no te podrá evadir y debe estar delante de ti, Señor. Ayúdanos cada día para que podamos vivir de tal manera, Señor, que podamos agradarte y hacer tu voluntad y no vivir, Señor, en nuestro propio camino, en los deleites de nuestro